Bueno, ¿qué onda, chicos? Vamos a empezar repasando un poquito lo que fue FSH1 para no arrancar de cero y pegarles un zapatazo así de una en la cara. Bien, recuerden que nosotros teníamos al principio un disco bilaminar, ¿se acuerdan? Que era un epiblasto y un hipoblasto. Y después, mediante el proceso de gastrulación, se generaban a partir de las células del epiblasto las tres capas germinales como definitivas, que iban a ser el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Bien? Bueno, teníamos que recordar que el ectodermo se iba a dividir después de que se formaba el tubo neural en dos, en un neuroectodermo y en un ectodermo de superficie. Neuro viene del sistema nervioso, el neuroectodermo era ese tubo que se formaba mediante la neurulación, el tubo neural. Ese neuroectodermo iba a derivar posteriormente en la formación del sistema nervioso central, que lo vamos a ver más adelante, constituyendo la médula y el encéfalo, ¿sí? Entonces el neuroectodermo que me da, sistema nervioso central y la médula. Ahora también teníamos un ectodermo de superficie, está por la superficie, es de revestimiento, recubre. Entonces, este ectodermo de superficie me iba a dar la epidermis y los anexos como las uñas y el pelo. Recuerden que no hay que confundirse dermis con epidermis. Epi viene de por encima, la capa de la piel más externa. O sea que la epidermis se origina del ectodermo de superficie. Epidermis por arriba, ¿sí? Lo que reviste, la capa más externa de la piel. Bien, ahora después teníamos al mesodermo, que este mesodermo se iba a dividir en tres. Y vamos a tener el mesodermo paraxial, que iba a ser el que estaba, no me juzguen por mi dibujo, miren, esto que estamos viendo acá esta dona es el neuroectodermo, ¿sí? Vamos a anotarlo, vamos a ponerle el nombre. Este es el neuroectodermo que me iba a generar el sistema nervioso central, es decir, el encéfalo, las vesículas encefálicas y la médula. Después teníamos a esto azul, que era el ectodermo de superficie. El ectodermo de superficie me va a dar la epidermis y los anexos, ¿sí? Por debajo del neuroectodermo teníamos a esto que es la notocorda, ¿sí? Y después entrábamos a lo que era el mesodermo. El mesodermo se iba a dividir en tres. El primero, más cercano a lo que es el tubo neural, que ya dijimos que el tubo neural o el neuroectodermo es la médula y el encéfalo. El mesodermo que estuviera más cercano, rodeando estos que ven acá, es el mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial lo que hacía era como nuclearse en pequeños segmentos, ¿sí? Vaya la redundancia, de mesodermo paraxial, de unas estructuras que se llamaban somitómeros en la zona más craneal y somitas posteriormente, ¿sí? Entonces del mesodermo paraxial salían los somitas, ¿sí? Este mesodermo paraxial es el que está bien cerca y en contacto con el neuroectodermo. Estos somitas a la vez iban a dividir en tres, se dividían en esclerotomas, miotomas y dermatomas. Recuerden que esclero viene de esqueleto, como para acordarse, y estos esclerotomas iban a ser los encargados de generar el componente óseo cartilaginoso. ¿Qué componentes exactamente? El componente óseo que iban a dar los esclerotomas eran las vértebras y las costillas y cartílagos y tendones de la zona. Ahora, los miotomas se iban a encargar de, mio viene de músculo, iban a constituir músculos. Más adelante vamos a ver de qué zona, ¿sí? Porque hay dos cosas trabajando. Y después teníamos a los dermatomas, que viene de dermis, que se iban a encargar de formar la dermis de la espalda. ¿Por qué espalda? Porque si nosotros miramos esto, ¿sí? Si esto va a ser la médula, y acá te terminaría quedando la cabeza, toda esta zona es dorsal. Entonces tiene sentido, si a mí me ven acá de la cabeza, si yo tengo el mesodermo paraxial en este sector, ¿no? Obviamente la dermis que se me va a formar es la dermis de la espalda, la que está en relación con la columna. Bien, entonces el mesodermo paraxial, ¿sí? Me va a originar a los somitas. Los somitas se dividen en esclerotomas, miotomas y dermatomas. Los esclerotomas me dan el componente óseo, tendinoso y cartilaginoso, ¿sí? Vértebras y costillas. Los dermatomas me dan la dermis de la espalda.
y los miotomas me dan músculos, que ahora vamos a ver específicamente cuáles. Bien, ahora por otro lado, el mesodermo también se dividía en dos hojas, que se llamaba mesodermo de la placa lateral. Y teníamos dos capas, que se lo tienen que saber así con todo el nombre, porque si no lo ponen con todo el nombre, le anulan todo el punto y es un garrón. Teníamos una capa parietal o somática, que la memotecnia para acordarse es sopa, de somática o parietal, sopa, ¿sí? Sopa. Bien, que va a rodear a la cavidad amniótica. Recuerden que esto que vemos dibujado acá es la cavidad amniótica, entonces esta placa, este mesodermo, es el mesodermo de la placa lateral, capa parietal o somática, sopa, somático o parietal, rodeando la cavidad amniótica. Por debajo teníamos al saco vitelino. Este mesodermo de la placa lateral se divide también en una capa visceral o esplácnica, ¿sí? Entonces, este mesodermo que vemos acá es el visceral o esplácnico, que vamos a ver que este mesodermo de la placa lateral, capa visceral o somática, nos va a originar al músculo liso y el músculo cardíaco, pero eso es para cuando veamos más adelante, ¿sí? Bien. Y por último, teníamos al mesodermo intermedio, que se iba a encargar del desarrollo del sistema urogenital. Como última capa germinal, tenemos al endodermo, que tendría que estar aquí, pero bueno, no tengo amarillo y no lo pude dibujar, que va a estar muy relacionado con el desarrollo del sistema digestivo. Lo vamos a ver cuando veamos sistema digestivo. Así que con este repasito general, que se lo tienen que saber como su nombre, arrancamos con la primera parte de FSH